recuento de lo que hicimos la vez pasada. Empezamos introduciendo algunos de los conceptos que íbamos a usar más tarde. Luego hicimos un recorrido por algunas cifras de crecimiento económico como telón de fondo de una idea, y es básicamente que la escogencia que en esas historias hicieron unos y otros países son escogencias de instituciones, son escogencias de políticas económicas, son escogencias de mucha dimensión, y que el objeto de la discusión es un poco darle contexto a las ideas económicas que se fueron formando y que llevaron a que se tomaran unas u otras decisiones. Luego miramos 4 hechos, digamos 4 factores históricos que nos ayudaran a formar una idea conceptual de qué es lo que estaba pasando. Esos 4 hechos básicamente los documentamos con cifras de la base de datos de Madison, que les recomiendo mucho que cacharríen con esa base de datos, que le jueguen con ella, etcétera, porque es supremamente interesante. Luego discutimos 2 posibles teorías que fueran capaces de abarcar eso y concluíamos que una historia razonable era una historia en la cual unos países líderes crecían a partir de la revolución industrial, que se inaugura el crecimiento económico, crecían con base en crecimiento endógeno, y que los países que no eran líderes empiezan a beneficiarse de una externalidad generada por el mismo proceso de crecimiento de los países líderes. Esa externalidad la podríamos llamar conocimiento o herramientas tecnológicas o lo que ustedes quieran, y había países que habían tomado la decisión de usarlas, había países que habían tomado la decisión de usarlas un poquito y había países que habían tomado la decisión de no usarlas. En esa medida empieza a hacerse más fácil, por decirlo de alguna manera, duplicar el ingreso per cápita o crecer a tasas de 10% anual por mucho tiempo, llegando muy rápidamente a una elevación de los niveles de vida. Y la pregunta que nos hacíamos, y lo vamos a meter en la discusión colombiana, es: ¿y por qué de eso tan bueno no todo el mundo lo escoge? ¿Por qué hay, digamos, no es completa la asimilación de ese stock basado en las externalidades que genera el crecimiento de los países líderes? Y eso era, digamos, la manera como lo organizamos. Empezamos a mirar una discusión ya más centrada en el desarrollo económico y utilizamos la coincidencia, digamos, de que en 1974 le dieron el premio Nobel a 2 economistas que tenían visiones completamente diferentes respecto de el progreso económico, el desarrollo económico, el crecimiento, etcétera, que eran Hayek y Myrdal. Y luego tratamos de llegar a una discusión más centrada en nuestro país y empezamos diciendo: mire, el país, de cierta manera, las ideas económicas que los rodean a ustedes, las cosas que ustedes van a estudiar cuando miren economía colombiana, etcétera, en gran medida salen de unas discusiones que se dieron coincidencialmente el 9 de abril del año 1948. El 9 de abril del año 1948 coincidió en Bogotá 3 hechos. El primer hecho es que estaba el presidente del Banco Mundial, una entidad que acababa de ser fundada, y el presidente del Banco Mundial le ofrece al presidente de la República, Mariano Ospina, que él le iba a mandar del Banco Mundial un poco de expertos y de técnicos para que hicieran un diagnóstico de la economía colombiana y de las cosas que se necesitaban para progresar. Esa misión efectivamente al año siguiente llegó a Colombia, empezó a trabajar y más o menos en 1952 aproximadamente entregan su informe, un informe como de 950 páginas. El director de esa misión, porque así se empezaron a llamar las misiones, el director de esa misión es el profesor Lachlan Kerry, un economista canadiense, que al fin y al cabo resolvió no solamente entregar ese informe, sino quedarse en Colombia, y fue un economista, ya falleció, fue un economista enormemente influyente y muy, digamos, en la línea del tipo de pensamiento que les expresaba yo había desarrollado Myrdal, y por lo cual se ganó el premio Nobel en 1974 por allá desde los años 30. Básicamente la idea ahí es: nosotros enfrentamos una sociedad atrasada, miserable, una gente que no
no tiene instituciones, no tiene como claridad de que hay que trabajar, etcétera, etcétera. Y nosotros los expertos llegamos, más o menos rediseñamos el ordenamiento institucional del país y eso es lo que va a sacar a Colombia del atraso. Y van sector por sector. En el sector agrícola lo que hay que hacer es esto. El Banco Mundial va a poner a disposición una plata para hacer hidroeléctricas y etcétera, etcétera, cosas que se necesitan para el desarrollo. Y del otro lado, muy rápidamente reacciona, digamos, hay una reacción muy minoritaria y muy perdida en la literatura económica, pero es un libro que yo les recomiendo sin titubeos, que es un libro del doctor Hernán Echavarría Olózaga, quien escribió en 1958 más o menos un libro que se llama El sentido común en la economía colombiana. Y le citaba de esa obra del 1958 una frase que dice lo que está ahí. En los países latinoamericanos existe una escuela importante que sostiene que el progreso económico debe necesariamente ser dirigido por el Estado. Eso está refiriéndose a Kerry, está refiriéndose a ese tipo digamos, de institucionalidad que se estaba creando. En ese momento no existía todavía el Departamento Nacional de Planeación, pero existía una agencia de planeación que estaba pensando en el país a 5 años, tenía unos técnicos muy inteligentes haciendo esos estudios, y don Hernán Echavarría pues no estaba de acuerdo con eso, como se refleja en la frase. Él se le hace que ese planteamiento no tiene ningún fundamento, y el público, propone don Hernán, debe recordar que la burocracia siempre está interesada en elaborar estos planes, dado que ellos le otorgan poder y ventajas. Entonces, lo que yo quería compartir era la idea de que en Colombia, más o menos por estas finales de los años 40, comienzos de los años 50, se empieza a formar, con gran influencia en esas dos tradiciones que les expliqué, de Hayek y de Myrdal, digamos una manera de ver el desarrollo del país que se volvió una manera dominante, pero que no careció de contradictores del estilo de don Hernán. Lo que yo quiero hacer ahora es pasar directamente a discutir algunos de los retos colombianos, digamos, más importantes. Yo escogí 3, que es lo que quiero desarrollar en la clase de hoy. 3 temas que me parecen importantes, me parecen interesantes, y al cabo de los cuales lo que yo quisiera, si alcanzamos, si no entonces recorto y vamos a eso, lo que yo quisiera es como destilar qué de esas 3 experiencias, de esos 3 casos que quiero compartir con ustedes hoy, qué nos dicen esos 3 casos, esas 3 realidades sobre nuestra manera de pensar en términos económicos, sobre la vertiente de pensamiento económico que domina, digamos, los debates colombianos, y si acaso nos atrevemos, pues podemos tener una discusión de los pros y los contras de esa realidad. Los 3 temas que he escogido son distribución del ingreso, salud y educación. He podido escoger muchísimos otros, pobreza, violencia y tantos temas. A mí me parece, sin embargo, que en estos 3 casos vamos a ver, digámoslo así, que se entienden como problemas, se les ataca con unas determinadas herramientas, en algunos casos se tiene éxito, en otros no, pero a lo largo del proceso de formación de nuestras instituciones en materia redistributiva, en materia de salud y en materia de educación, hay hilos conductores, hay hilos que se entrelazan, digamos, con las ideas que surgen en los debates entre los pensadores económicos que hemos venido mencionando. Quiero empezar con la distribución del ingreso, que es un tema, digámoslo así, altamente polémico. En estos días, hace 2 meses o algo así, se publicó la traducción al inglés de un libro francés que se llama El Capital en el siglo XXI. Yo no sé si lo han oído mencionar. Es un libro enormemente influyente, está de número 1 en las ventas, y básicamente lo que plantea ese libro es que hay razones fundamentales. Si quieren, más adelante les puedo mostrar qué es lo que dice el libro. Hay fuerzas fundamentales que hacen que la distribución del ingreso, es decir, las proporciones de lo que se produce en un país, vayan muchísimo más hacia los ricos y muchísimo menos hacia los pobres. Más genéricamente van mucho más a los dueños del capital que a quienes solamente tienen su trabajo para ofrecer en el mercado.
Las razones fundamentales para que eso suceda es que las economías están creciendo muy poquito y las tasas del retorno al capital son más altas que la tasa de crecimiento. Cuando la tasa de retorno al capital es más grande que el crecimiento, si yo tengo un determinado stock de ahorros, si yo tengo 100 pesos ahorrados y el retorno a ese capital que yo tengo de 100 pesos es de 5%, mientras que el crecimiento de la economía y por lo tanto de los salarios, etcétera, es de solo 1%, a medida que va pasando el tiempo, la diferencia entre yo como propietario de capital y aquella persona que vive de su salario va siendo cada vez más distante. Ese digamos, ambienta internacionalmente una gran discusión sobre la distribución del ingreso, y en Colombia, pues básicamente yo diría que no hay, digámoslo así, no hay muchos meses en los cuales no se discuta en algún frente la distribución del ingreso, ni en los debates entre economistas o sociólogos, en los debates políticos, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que quiero hacer es tratar de mostrarles algunas cifras, mostrarles los debates y hacer permanente relación con las ideas económicas que hemos venido discutiendo al interior de este debate. Entonces el primer punto es, bueno, ¿y qué es lo que llamamos desigualdad? Desigualdad y económica entre los ciudadanos y cómo lo medimos. Entonces un poco la primera posibilidad es que lo medimos como la desigualdad en materia de ingresos. Nosotros, para tener datos de ingresos, hacemos en Colombia y en otros países encuestas de hogares. Más o menos se visitan 60.000 hogares por mes, y de ahí es donde salen las cifras que todos ustedes conocen de desempleo, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que salen cada mes es, en la medida en que esa encuesta tiene una pregunta sobre los niveles de ingreso hogar por hogar en Colombia, se hace una encuesta más o menos a unos 60.000 hogares, escogidos aleatoriamente para que reflejen a los, qué sé yo, 12 millones de hogares que somos en Colombia, y esos 60.000 se supone que nos reflejan a todos, y una de las preguntas que se hacen es por el nivel de ingreso. Como se conoce el nivel de ingreso, entonces podemos dividir la población del hogar de menos ingresos en Colombia al hogar de más ingresos en Colombia y tratar de medir las diferencias en materia de ingresos entre los hogares de Colombia a través de diferentes metodologías. Pero tenemos una hoja de Excel con todos los hogares de Colombia, que reflejan a todos los hogares de Colombia, tiene 60.000 filas y varias columnas, una de las cuales es el ingreso. Le hacemos un sort a la hoja de Excel para que nos ordene del más alto al más bajo, y hacemos algunas discusiones con base en esa base de datos. Pero otra posibilidad es que, en lugar de tomar el ingreso y estudiar la desigualdad en materia de ingreso, tomemos la desigualdad en materia de consumo, y de pronto hace más sentido en la medida en que, pues, digamos, si las diferencias de ingresos son muy altas entre los colombianos, pero por X, Y o Z razón las desigualdades en materia de consumo son mucho menores, pues ahí hay un debate interesante. ¿Qué es más relevante, la desigualdad de ingreso o la desigualdad de consumo? Ahorita les muestro unas cifras porque digamos, no conocemos muy bien la estructura del consumo, y les voy a explicar por qué. Una segunda dimensión que tiene el debate es si debemos medir la desigualdad de ingreso antes o después de todas las transferencias que hay. Es decir, los hogares pagan impuestos y los hogares reciben transferencias del Estado. Por ejemplo, planes de apoyo educativo o familias en acción, ese tipo de ayudas que dan a través del Sisbén, por ejemplo. Entonces, si yo mido la desigualdad antes de todas las transferencias, obtengo un resultado posiblemente, y si lo mido después de todas las transferencias, obtengo otro resultado. ¿Cuál es el relevante? ¿Antes o después de todas esas transferencias? Y la tercera dimensión es, si el país tiene igualdad perfecta de oportunidades para todo el mundo, en materia educativa, en materia de salud, etcétera, debemos analizar, o nos debe importar, la desigualdad del ingreso. Dado que las oportunidades son iguales, no sería justo plantear que cualquier diferencia de ingresos surge de que se aprovechan entre las oportunidades que son idénticas. Entonces, hay indicadores acerca de desigualdad de oportunidades. Diferencias, por ejemplo, en la calidad educativa de las escuelas, los colegios del país, de las universidades del país, de los hospitales del país, y ordenamientos en los cuales personas de más recursos
tienen acceso a mejores oportunidades y personas de menores ingresos a menores oportunidades. O es al contrario, o habrá países en que eso no opera tan milimétricamente, y esa es una discusión que es una tercera discusión. Quiero empezar con un breve recorrido de algunas cifras que espero les ilustren la importancia que le estoy dando a esta división, a esta discusión, digamos, que suena estadística, pero que en realidad no lo es. Este cuadro que ven ustedes tiene, digamos, varias columnas de cifras. Las filas lo que muestran es esos hogares de Colombia se dividen en 10 grupos, todos de tamaño idéntico, tal que el primer 10% es la primera parte de los ingresos más bajos del país, el segundo 10%, el tercero 10%, hasta llegar al decil 10, que es aquel 10% de hogares, más o menos 1.200.000 hogares, con los ingresos más altos. Cada uno de esos deciles tiene del orden de 1.200.000, de tal manera que en el total se están analizando 12 millones de hogares. La primera columna es el ingreso promedio reportado. Estos son cifras del año 2006, ¿no? El ingreso reportado como promedio mensual en cada uno de los deciles. En el decil 1 reportan, en la encuesta que les voy a explicar en un momento, 44.000 pesos de ingresos. En el decil 10, 4.120.000. Es decir, hay una diferencia de 4 millones de 1 a 100, pues prácticamente es la diferencia, ¿sí? La siguiente columna, lo que tenemos ahí es el gasto promedio. ¿Y de dónde sacamos esas cifras? Esas cifras salen de una encuesta que no es la encuesta de hogares. Esas cifras son dificilísimas de recoger. De hecho, esta encuesta del año 2006 y 2007 es la última que hemos hecho en Colombia. Y lo que hacen, se llama la encuesta de ingresos y gastos. Ustedes la pueden consultar en la hoja del DANE. La encuesta de ingresos y gastos lo que hace es tratar de hacer un estudio muy cuidadoso de todo el gasto que hace un hogar en Colombia. Entonces le tienen un formulario en que, bueno, cuánto consume, no sé qué, pero también tienen una encuesta. Eso es delicioso para el que le toque, ¿no? Tienen un encuestador con una tablet metido en la casa de uno viendo a ver cuánto arroz se comió, cuánto papas, no sé qué, sí sé cuántas, y se va registrando. Nadie habla de precios, solamente hablan de las cantidades. Y luego de reportar en formularios y en aquellos favorecidos que les toca el estudio más en detalle, una semana un encuestador ahí metido, luego lo multiplican por unos precios y obtienen el gasto total. O sea, nadie está contestando cuánto me estoy gastando yo en consumo. Eso es el resultado de observar qué se está consumiendo y de asignarle un precio a cada una de esas cosas que se están consumiendo. Pues, la carne, los tomates, etc. Y eso nos da un resultado bastante distinto. El consumo promedio o el gasto promedio en un hogar de decil 1 es 470.000 pesos, exactamente el mismo año y exactamente el mismo decil de hogares. Y el decil 10 del ingreso está gastándose 2.700.000 en lugar de, y mientras que había reportado que se estaba ganando o tenía como ingreso 4.100.000. Entonces un poco la idea es, fíjense que el problema no es trivial. ¿Cuál de las dos columnas debo yo usar? La primera columna, que nos muestra que el acumulado de ingresos en el primer decil es 0,4, y que el último decil se lleva, por decirlo de alguna manera, el 40% de todo el ingreso. O en el cual el primer decil consume el 4.7 o gasta el 4.7 del gasto total de los 12 millones de hogares, y el decil 10, digamos, es menos de 30%, en lugar de 40%, lo que se lleva, digamos, como proporción del gasto total. Cualquier indicador de desigualdad va a dar muy distinto en uno u otro caso. Entonces la pregunta de si debemos usar el ingreso o el gasto es una pregunta relevante en Colombia. Desafortunadamente, pues no tenemos cada mes los informes de gasto, pero ustedes ven ahí, digamos, que hay una diferencia en desigualdad. Sí. Independiente del número de personas que lo conforman, exactamente. Pero básicamente somos 12 millones de hogares, más o menos 48 millones de colombianos, o sea, más o menos somos de a 4, más o menos, por hogar. Entonces eso es para ilustrar, digamos, la diferencia que arrojó la encuesta de ingresos y gastos sobre la desigualdad en Colombia. Aquí tenemos la segunda pregunta.
antes o después de impuestos y transferencias. Aquí simplemente he graficado, no yo, sino eso lo saqué eso no me acuerdo de dónde lo saqué. Yo cuando les mande esto, les mando los links para todos los gráficos, etc. Las líneas son 4 gráficos, cada uno es un país. Allá está Reino Unido, arriba a la izquierda, arriba a la derecha Estados Unidos, abajo a la izquierda Italia y abajo a la derecha Grecia. Y cada uno de esos países tiene 2 líneas y un eje horizontal. En el eje horizontal lo que estamos midiendo son años. Más o menos arrancan en el año 1980, 85, 90, 95, 2000, 2005 y 2010. Son periodos, cada 5 años tenemos un puntico. Arriba lo que tenemos es el coeficiente Gini antes de impuestos y abajo lo que tenemos es el coeficiente Gini después de impuestos. Pregunta, ¿ustedes sí saben qué es el coeficiente Gini o les explico? ¿Les explico? Muy sencillo. El coeficiente Gini es lo siguiente. Si yo en este eje estoy midiendo personas y en este eje estoy midiendo ingreso y yo le hice sort a mi hoja de Excel, puse al más pobre de primero, aquí están, toda la población está acá, pero yo le hice ordénemelo del de menos ingresos al de más ingresos. Entonces yo arranco. La primera persona, como en el cuadro anterior, el primer decil, por decirlo de alguna manera, ¿cuánto del ingreso se lleva? En Colombia, hagamos el repaso. Se lleva el 0,4. Entonces el primer decil, primer 10% de las personas, o hogares en ese caso estrictamente, el 0,4. El siguiente 10%, ya estamos en el 2,4. Entonces lo ponemos así. Y así sucesivamente vamos a obtener una curva que puede ser, digamos, una curva de este estilo, ¿sí? Donde aquí ya tenemos al 100%. Y el salto que dimos de 90 a 100, ¿de qué tamaño es? No. No es 30. Fíjense que es de 60 a 100. Es 40. Entonces esto tiene un tamaño de 40. Este 10% de acá se llevó el 40% del ingreso. Bueno, la siguiente pregunta es, oiga, ¿y qué pasa si todos los hogares de Colombia se ganaran exactamente lo mismo? ¿Cómo? ¿Sería unitario? ¿Pero cómo la pinto? ¿De cuántos grados? La pinto como así, mejor dicho. Muy bien. Fíjense ustedes esta barriga que hay acá. Esta barriga que hay acá es interesante. Esta barriga que hay acá es interesante. A diferencia de muchas barrigas, esta barriga es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque supónganse ustedes que me hubiera dado así la cosa. La barriga sería menos grande, ¿cierto? ¿Qué país es más desigual? ¿El país de barriga grande o el país de barriga chiquita? ¿Barriga grande o barriga chiquita? Grande. ¿Más desigual? ¿Sí? Hemos dicho, si este último decil se hubiera llevado todo, esto sería casi que sería como una requete barriga, digamos, una hiperbarriga entre más desigual. Si ustedes dividen el área de la barriga, ¿cierto? El área de la barriga entre el área del triángulo, de este triángulo de acá, el área del triángulo, que si ustedes lo escogen, digamos, sería un triángulo, digamos, esto tendría una dimensión de 1, esto tendría una dimensión de 1, ustedes podrían sacarle el área al triángulo y dividir. Área de la barriga, llamémoslo así, Gini es igual al área de la barriga, llamémosla área de la barriga, que es esta, dividido el triángulo. Ups, esto era así. Entre más grande el número, más igual o más desigual el país. Más desigual. ¿Y cuál es el máximo que ustedes podrían concebir que fuera la desigualdad? Casi que 1, ¿verdad? ¿Y cuál es lo más igual posible? Que no hay barriga, ¿cierto? Entonces sería 0. Entonces el Gini es un indicador que oscila entre 1
entre 0 y 1, donde 0 es mucha, mucha, mucha igualdad y 1 es mucha, mucha desigualdad. Entonces el Gini observado en estos países que tengo acá, es un Gini, por ejemplo, en el caso del superior izquierdo es Reino Unido. En el año 2010, el Gini era punto 38 antes de impuestos y punto 34 después de impuestos, perdón, punto 58 y punto 34. ¿Qué hicieron los impuestos y las transferencias en Reino Unido en el 2010? Bajó la desigualdad. Entonces, si lo mido desde impuestos y transferencias, me da punto 50 y algo. Y si lo mido después de impuestos y transferencias, me da punto 30 y algo. O sea, lo que hice con los impuestos y las transferencias, por decirlo así, fue Robin Hood. Le quité a la gente que tenía más plata y se la di a la gente que tenía menos plata, de tal manera que si yo vuelvo y mido la curva, después de impuestos me va a dar una curva rayada y antes de impuestos una curva continua. Entonces ese es el punto que quiero hacer. Y así sucesivamente, la línea de roja son los Ginis antes y la línea azul son los Ginis después. Punto de fondo de la gráfica. Si a ustedes les toca resumir ese gráfico, lo que estamos mostrando es que al menos en esos 4 países hay una política de impuestos y transferencias que ayuda a hacer más igual la distribución del ingreso. Ahorita les voy a mostrar unos datos colombianos sobre este tema. Pero antes de mostrarles datos colombianos sobre este tema, los quiero aterrar, digamos, con las cifras colombianas de desigualdad y para que empecemos la discusión. Aquí tenemos un cuadro en el cual ponemos 4 países entre el año 1993 y el año 2010. ¿Por qué escogí el año 93? Hombre, porque me parece importante pensar en el país después del 1990-91, porque cambiamos de constitución y hicimos una constitución muy fuertemente centrada en que fuera en la igualdad y en la equidad, etcétera, etcétera. Entonces aquí los números que tenemos acá, sacados de esta base de datos, le hacen clic y les debe entrar. El 1% de más ingreso, ya no estamos hablando de grupos de a 10% en 10 como en este gráfico, sino el último 1% recibe en Colombia el 20% de todo el ingreso del país, ¿sí? En 1993. En Singapur recibía el 10%, en Suecia el 5% y en Estados Unidos el 12,8%. Hacemos, adelantan la película, pichan el botón de adelantar la película y en el año 2010 tenemos que en Colombia el 1% de más alto ingreso recibe el 20.5% aproximadamente, 45% del ingreso total. O sea, entre 1993 y el año 2010, básicamente estamos en un empate, es decir, no ha habido una disminución, es decir, la proporción que se lleva el 1% del ingreso total y por ende la proporción que se lleva el otro 99% son prácticamente idénticas después de toda esa cuestión. Ustedes pueden ver otras tendencias. En Estados Unidos claramente sube de 12 o 13, entre 12 y 13 a más de 17, acercándose ya a 18. En Suecia sube un poquito, no mucho, y en Singapur sube de 10 a 13. Entonces, 2 hechos salen de ahí a primera vista. Primero, Colombia en este indicador es inmensamente desigual, mucho más que los otros países, y en segundo lugar es tercamente desigual, según este indicador. O sea, se quedó en 20, bajó un poquito, digamos, por allá en el 2001, cuando tuvimos una crisis, 2000, 2001, pero rápidamente vuelve a subir entre el 2005 y el 2010, cuando la economía crece bien. Entonces ahí hay algo interesante de discutir. Otras medidas digámoslo así, de desigualdad por diferentes países. Entonces aquí lo que tenemos son los Ginis. Y aquí tenemos a todos los países de la OCDE. Es un club de ricos al cual queremos entrar. Hemos solicitado entrar a ese club. No nos han aceptado todavía, pero estamos en eso. Y aquí están todos los otros miembros del club. Esta línea negrita de acá es digamos, Gini promedio del club. El Gini promedio del club, que es del orden de 0.31. Y esta línea de acá, en la extrema derecha, es el caso colombiano.
nosotros tenemos un índice del orden de 0.55, o sea, significativamente más alto que el promedio de la OCDE. El triangulito en cada una de las gráficas mide otro momento del tiempo, alrededor del año 2000. Nosotros hemos, en síntesis de este gráfico, lo que dice, tenemos una desigualdad altísima, hemos bajado un poquito, pero todavía sigue siendo requete altísima, digamos, en un contexto internacional. ¿Por qué? ¿Cómo se explica la desigualdad, digamos, tradicionalmente? Tradicionalmente lo que dice la gente, mire, los países son desiguales porque los avances tecnológicos producen sesgos a favor de los trabajadores más calificados, las remuneraciones de los trabajadores más calificados suben muy rápido y la remuneración de los trabajadores menos calificados respecto a los más calificados pues se deteriora en términos relativos, y la desigualdad se explica en parte por ese factor. También dice, no, como el país está globalizado, como hay una globalización, entonces también ayuda a explicar cierta desigualdad. En los países avanzados, en las importaciones tienen contenido de salarios bajos, por lo tanto en la parte baja de la escala salarial hay una fuerza, digamos, a que no suban mucho los salarios, y reciben de otra parte inmigrantes que quieren trabajar, y los inmigrantes, a veces legales, a veces ilegales, trabajan por unos salarios menores. Entonces la globalización, el flujo de bienes, de platas, de servicios, de personas internacionalmente, implica que en los países avanzados hay fuerzas que bajan las remuneraciones en las partes más bajas de la escala salarial, mientras que en la partes altas sube. Y en los países emergentes, digámoslo así, empiezan a surgir brechas entre los sectores exportadores y los sectores que no son exportadores. Empiezan a diferenciarse los trabajadores y los dueños de empresas exportadoras respecto a los trabajadores y dueños de empresas que no son exportadores. Empiezan a crear unas brechas, digámoslo así, que pueden estar explicando el problema. Y se refuerzan mutuamente esas dos explicaciones. Por supuesto hay bastantes más explicaciones. El incremento de esos ingresos del 1%, de más altos ingresos, por ejemplo en los Estados Unidos, se ha vinculado a, digámoslo así, las remuneraciones que reciben presidentes de empresas, etcétera, etcétera, que se fijan sus propios salarios, o sea, o tienen unos comités de amigos que les fijan sus salarios y empiezan a diferenciarse mucho los salarios de esos ejecutivos altos en las empresas respecto del resto de la población. Incluso políticamente hay un movimiento, digamos, que dice detestamos al 1%, o sea, detestamos a este 1% que está por acá porque se está llevando el 18% del ingreso, cada vez se lleva más, subió de 13 a 17%, y el tema del 1% es un tema, digámoslo así, en el que hay una convicción o hay cierta evidencia que dice ese 1% se fija, se está reflejando actividades y se están diferenciando enormemente del promedio de la ciudadanía. Entonces son tres explicaciones: tecnología, globalización y también las remuneraciones laborales en las partes altas de las empresas. Se crea como una, digámoslo así, como yo con yo, digámoslo así, y esa dinámica hay evidencia a favor de que ahí también juega un papel. Y el otro es el que les comentaba al principio del libro de Piketty. El libro de Piketty lo que está diciendo el libro de Piketty es lo siguiente. Lo que está diciendo el libro de Piketty es, supongamos que totalizamos todos los activos que hay en el país y los llamamos A, todos los activos. ¿A qué me refiero con activos? Todas las fincas, casas, todas las máquinas, todos los lotes, todas las joyas, todo lo que llamamos activos y ponemos en el activo pues de las empresas y de los hogares, llamémoslo 500. Y el ingreso, digamos que fuera 100. Entonces la relación entre los activos y el ingreso es del orden de 5, ¿cierto? Y si yo estoy tan de buenas de que tengo activos y esos activos son remunerados, se remuneran en el mercado, son bonos, acciones, piensen ustedes en acciones, en una canasta de acciones que tengan y de bonos, etcétera, etcétera.
reciben un retorno y ese retorno es una tasa de interés. Esta es, digamos, como la primera parte. La segunda parte es el retorno al capital, digámoslo así. El retorno al capital, llamémoslo R, y la tasa de crecimiento de la economía, llamémosla C. Entonces, lo que quiero significar es, si la tasa de retorno del capital es muy superior a la tasa de crecimiento de la economía, ¿qué pasa, digamos, con esta relación de activos sobre ingreso? Es decir, los activos, ¿a qué tasa están creciendo? Si yo tengo un ahorro, un CDT, que es mi activo, de 100 pesos, y el retorno de ese activo es de 5%, ¿a qué tasa está creciendo mi activo? Está creciendo a esta tasa. Si la tasa de crecimiento es 5, ¿qué pasa con la relación entre activos e ingreso? Entonces voy a poner el ejemplo. R igual 5%, C igual 5%, A sobre I, arrancamos en 5, ¿y qué pasa en el siguiente momento? Se quedan 5, ¿no? A sobre I, digamos en T más 1, es igual a 5. Y así sucesivamente. Pero si la tasa de retorno es 5% y la tasa de crecimiento de la economía es 1%, ¿qué le pasa a la relación A sobre I? Primero, ¿a qué tasa está creciendo A? Al 5. Y la economía está creciendo al 1. Entonces, ¿qué pasa? A está creciendo más rápido que la economía. El ingreso que está generando la economía está creciendo al 1, los activos están creciendo al 5. ¿Qué pasa con la relación A sobre I 50 años después? Se vuelve mucho más grande. ¿Y eso qué significa? Que probablemente lo que eso significa es que hay una acumulación de activos. Los dueños de los activos en el momento 1, con solo quedarse quietecitos ahí, están recibiendo un retorno de 5%. La relación A sobre I va a subir de 5 a 10, por decir algo, de 5 a 10, y en el entretanto, la remuneración, los ingresos derivados del capital o de los activos van a ser cada vez más lejanos de los ingresos derivados del crecimiento económico, que pueden ser los salarios. Entonces, van a crecer los salarios con el crecimiento económico. Entonces, la idea es, si estamos en una economía que está creciendo poquito y cuya tasa, para cualquier tasa de retorno, si la economía está creciendo poquito, hay una fuerza inherente adicional a estas que lleva a que los dueños del capital tengan una proporción creciente del ingreso nacional, y los dueños del trabajo, o sea los trabajadores, van a tener una proporción decreciente del ingreso nacional, y que esa desigualdad surge de estas dinámicas, básicamente del bajo crecimiento económico. Muy bien. El hecho de que en Colombia tengamos una desigualdad tan grande, como les decía, es interesante porque nosotros nos fijamos la meta de volvernos un país equitativo. Heredamos un país no equitativo, hicimos una constitución para volverlo un país pacífico y equitativo. Lo que pasa es que no se ha vuelto equitativo, como veíamos en las cifras. Nuestro coeficiente Gini, ahorita les muestro algunos datos, nuestra tendencia, digamos, en el largo plazo de desigualdad es muy, muy grande. El primer estudio sobre desigualdad que se hizo en Colombia lo hicieron un economista que se llama Albert Berry, canadiense, y Miguel Urrutia, colombiano. Miguel Urrutia, pues destacadísimo académico, también fue gerente del Banco de la República hasta hace poco, y ellos escribieron un libro en 1970 más o menos, y usaron datos que producía en ese momento no, el DANE no producía las encuestas de hogares, las producía una facultad de economía, y esa facultad de economía produjo las primeras encuestas de hogares, y con base en esas encuestas de hogares, Albert Berry y Urrutia estimaron el primer Gini por primera vez en Colombia. O sea, el primer Gini que tenemos estimado con la misma metodología que usamos hoy, data de 1964. Adivinen cuánto les dio el Gini a ellos. Dado que hoy lo tenemos en .55, más o menos en qué les dio. Piensen ustedes. Lo mismo, .55. O sea que 1964, 1993, año 2013, y tenemos un Gini no muy cambiado. Y eso es interesante por lo que les decía.
Eso significa que algo estamos haciendo mal. A pesar de los propósitos que tenemos, algo estamos haciendo mal y eso es un debate interesante. Les voy a hablar de dos temas y con esos dos temas que tratan de atacar el problema de la distribución del ingreso, quiero volver a nuestras discusiones sobre esa historia del debate de Myrdal y Hayek. Bueno, los tributación y gasto social, llamémoslo así. Yo les mostré un gráfico, ese gráfico de línea roja y línea azul, en que era antes y después de impuestos y transferencias. Vamos a tratar de hacer lo mismo en Colombia para ver qué nos da. Y después nos vamos a hacer la pregunta, oiga, pero si tenemos una constitución que dice que nos gusta la equidad, no hemos avanzado en equidad, ¿por qué no usamos las herramientas de la tributación y el gasto público social para tratar de que después de impuestos y transferencias hagamos una gran corrección de ese Gini antes de impuestos? Lo que pasa es lo siguiente, lo que observamos en Colombia es lo siguiente. Aquí tenemos dos rombitos, digamos, en cada uno de los países. Un rombo superior y un cuadradito superior y un rombo inferior. El cuadradito superior es país por país el coeficiente Gini antes de impuestos y transferencias. Y el rombito rojo es el Gini en cada país hacia el año 2010 más o menos, después de impuestos y transferencias. Colombia está, no es sorprendente, un Gini antes de impuestos y transferencias muy alto, es el cuadradito azul, nos acerca, es 0.57 o 0.58, pero lo interesante para esta discusión es, y el rombito rojo pues prácticamente queda empatado. Eso es interesante porque lo que estoy diciendo es que no logra nuestra política tributaria, combinada con nuestra política de gasto social, no está logrando separar el rombito rojo respecto del cuadrado azul. Fíjense, por ejemplo, en un país como Dinamarca, que tiene un coeficiente, o este país que es Bélgica, tiene un coeficiente Gini relativamente alto, 0.50, pero después de impuestos y transferencias lo baja a la mitad, a 0.25. Por lo tanto, es una política enormemente exitosa en redistribuir ingresos. En Colombia no tenemos eso, pese a que nos gusta mucho la redistribución y nos gusta mucho la equidad. Buena pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que qué decisiones estamos tomando que nos llevan a ser tan michicatos, digamos, en términos del resultado de redistribución? ¿Por qué está tan pegado el rombo del cuadrado en Colombia, siendo que hay las posibilidades de separar esas dos y nuestras preferencias sugieren que eso es lo que nos gusta? Nos gustaría mucho tener más. Aquí hay una primera parte de la respuesta y es: a nosotros no nos gusta cobrar impuestos en Colombia. Estas líneas, se ven enredadísimo el gráfico, pero en realidad es muy sencillo. Cada una de las líneas es un país. En el eje horizontal lo que estamos midiendo es el ingreso de la gente, medido como múltiplos del ingreso promedio del país. Múltiplos del ingreso promedio. Entonces aquí está 5.6 veces el ingreso del país, 5.1 veces el ingreso del país, 2.6, 1.6, 1. Y la línea que están observando, en el caso colombiano la línea azul, en el caso mexicano la línea azul quebradita, y en el caso de la OCDE, esta línea, esta curva, digámoslo así, como grisecita, llamémosla grisecita. Entonces lo que este gráfico muestra es en qué momento paga uno su primer peso de impuestos, o euro, o lo que sea. ¿En qué momento? ¿Cuánto ingreso tiene que tener para empezar a tributar? Entonces lo que mostramos acá es, en la OSD, uno apenas tiene algo así como el 0.1%. Cuando uno tiene el 10% del salario promedio, ya pagó su primer euro, ya está pagando. Y, no mentiras, por ahí hasta 0.5. Y empieza a tributar, y ya cuando va por los órdenes de 2.6 veces el ingreso promedio, ya está pagando algo así como el 35% de los ingresos. En el caso mexicano, más o menos uno, cuando ya se gana 0.5 veces el salario promedio de México, empieza a pagar
cuando ya está, digamos, en 2 veces el ingreso promedio, está pagando el 20% y así sucesivamente. Fíjense el caso colombiano, que es la línea azul continua. ¿Qué les dice a ustedes el caso colombiano? Para pagar el primer peso que recibe el fisco colombiano lo paga una persona que tiene 3 veces el salario promedio del país. O sea, es muchísimo más larga el periodo, digamos, en el cual nadie paga un centavo de impuesto de renta, y empieza a subir, y ya cuando estamos hablando de 5 veces o cosas así el salario promedio, ya estamos, digamos, en la parte, ya estamos compitiendo, digamos, pero lo que sí es muy atípico es esta parte de acá, que es gente que se gana 2 veces el salario promedio. Nosotros no nos gusta ponerle impuestos. No, o sea, hemos tomado la decisión de no ponerle impuestos, la decisión social, digamos, de no ponerle impuestos, y por lo tanto no hay mucho espacio para redistribuir. Si ustedes están pensando que, digámoslo así, para ganarse 3 veces el salario promedio, estamos hablando por ahí del 20% de la población o menos. Entonces, el 80 o 85% de la población está excluida del régimen de impuesto de renta. ¿Cómo vamos a redistribuir? Es decir, ese 15% que sí paga sería la única fuente de redistribución, pero digamos que no hay ninguna esperanza, digamos, de que le llegue del decil 6 al decil 1 un solo centavo de transferencias, porque simplemente el decil 6 no paga impuestos, el decil 7 tampoco paga impuestos de renta. Y entonces nosotros hemos tomado la decisión, colombianos, un poco rara, y es, nosotros no creemos en la tributación a las personas, y esto lo demuestra. Nosotros no nos gusta mucho que las personas paguen impuestos. Más o menos del total del recaudo tributario colombiano, que es más o menos, digamos, de cada 15 pesos, digamos, de cada 100 del ingreso nacional se recaudan 15 pesos en impuestos. El impuesto de renta más o menos es la mitad y el IVA es la otra mitad, con un pedacito ahí para otros impuestos. Pero el punto de fondo es, el impuesto de renta en Colombia lo pagan las empresas. Y nosotros, al parecer, hemos tomado una decisión basada en la idea, y esto viene de muchos años atrás, prácticamente desde los años 30, cuando se introduce el impuesto de renta en Colombia. Y la idea equivocada, me parece a mí, es que las empresas son ricas, por decirlo así, y las personas no son ricas. Entonces no se puede clavar impuestos a las personas y es mejor hacerlo a las empresas. Entonces las tasas de tributación para las empresas son muy altas, en términos efectivos son muy altas, internacionalmente hablando altísimas, y los impuestos a las personas no. Es muy difícil tener un impacto redistributivo así, porque si ustedes se imaginan un incremento en el impuesto de renta para una empresa, ¿ustedes quién creen que paga ese impuesto? ¿Ah? Los empleados, el consumidor, los proveedores y los dueños. Se divide entre los 4, ¿cierto? O sea, uno no tiene certeza de que uno con política de tributación, poniéndole impuestos a las empresas, es una pésima herramienta para hacer redistribución, porque uno no sabe, sector por sector, ese impuesto tiene incidencia sobre los proveedores de la empresa, los trabajadores reciben menos salarios, los dueños de la empresa o los accionistas reciben menos dividendos, y los consumidores reciben mayores precios. Y la suma de todos esos efectos es el recaudo que logra el fisco sacarle a la empresa. Pero es muy difícil saber, es enormemente difícil saber cuál es el Paganini, quién es el Paganini de ese impuesto. Por lo tanto, si ustedes hacen una política tributaria clavando empresas y luego se voltean a mirar si eso tuvo efectos distributivos, no se deben sorprender mucho de que no haya muchos efectos distributivos de ese impuesto. De otra parte, el impuesto de IVA es un impuesto, digámoslo así, que de cierta manera mucha gente dice que es regresivo. En otras palabras, como una papa es una papa, entonces no importa, el IVA no distingue entre los ingresos de quien consume la papa. Por lo tanto, una persona que tiene muchos ingresos se gasta una ínfima de su ingreso en esa papa y una ínfima de su ingreso como impuesto. Mientras que una persona de muy bajos ingresos, para quien la papa es una parte importante de su ingreso, paga un impuesto que respecto de su ingreso
es muchísimo más alto que el de la persona más pudiente. Entonces, en ese sentido, los pobres pagan una mayor proporción, dice la historia, los pobres pagan una porción mayor de sus ingresos en la forma de IVA que los ricos, quienes no pagan mucho en IVA. Entonces hay varias maneras de solucionar ese problema. ¿A quién se le ocurre una manera de solucionar ese problema? Sí. Cambiando los bienes que están grabados, los de la canasta familiar. Es decir, se tiene un mayor impacto en una familia que consuma bienes inferiores, por ejemplo, alimentos inferiores, Okay. que aquella familia que se alimente con langostinos, por ejemplo, de pronto tienen un gravamen diferente. Entonces Listo. sería cambiar el... Listo. Entonces, la propuesta sería algo que se hizo en Colombia, sacar de la base gravable del IVA todo lo que es la canasta familiar. Y incluso la Corte Constitucional dijo que no se puede gravar la canasta familiar. ¿Qué efecto distributivo creen ustedes que tiene sacar la canasta familiar de la base del IVA? ¿Qué va a pasar con nuestra línea roja versus línea azul? ¿Qué va a pasar con el rombito del cuadro anterior o el gráfico? ¿Qué va a pasar con nuestro rombito? ¿El rombito se va a alejar del cuadrado? ¿O en virtud de esa exención? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? La propuesta es: saquen todos los bienes de la canasta familiar del IVA, ¿cierto? Y mi pregunta es, ¿eso qué efecto distributivo tendría poner un IVA con exención para la canasta familiar? Y si yo tengo, supongamos que, digámoslo así, lo llamamos alivio tributario. Decimos, el alivio tributario fue de 100 pesos. ¿Cómo lo hice? No, pues antes les estaba cobrando por la canasta familiar IVA y ahora no. Entonces le di un alivio a la sociedad de 100 pesos. Esos 100 pesos distribúyanlos mentalmente entre los deciles de ingreso. Dado esa idea suya, que es muy buena, que es, los ricos también comen papa. Sí, pero usted vio las diferencias en deciles. Entonces, los ricos del decil 10 son 1.200.000 hogares. Los pobres del decil 1 son 1.200.000 hogares. Entonces, su argumento es correcto, pero yo lo corregí, yo me anticipé su crítica y entonces lo dividí en deciles. Cada decil tiene exactamente los mismos. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es, ¿quiénes creen ustedes que van a quedarse con la mayor parte de los 100 pesos del alivio tributario y por qué? Pero un argumento que hiciste ahorita que para un pobre pagar la canasta familiar es más fuerte que para un rico. Sí. Entonces, siguiendo ese mismo, sería para un pobre esa disminución de 100 pesos es mucho menor. Como proporción de su ingreso. Sería mucho. Sí. Sería más. Pero fíjese mi pregunta fue, si el total del ahorro fiscal que le di a la ciudadanía fue de 100 pesos, el punto es, hay un ejercicio que se puede hacer muy fácil, que es cuánta plata de alivio fiscal le representa mensualmente a un rico eximir la canasta familiar, versus cuánta plata en pesos le representa a un pobre, a una familia pobre, un hogar pobre, del decil 1, esa misma exención de la base de la canasta familiar. Respuesta. Además, teóricamente también al disminuir el recaudo también se afecta de forma negativa a las políticas sociales de redistribución. Ahorita hablamos de las políticas sociales de redistribución, pero ya usted está muy sofisticado. Yo simplemente estoy hablando de impuestos. Sí, pero digamos, Estoy de acuerdo. recaudo y gasto. Estoy de acuerdo. Pero ahorita hablamos de gasto y volvemos a su pregunta. Mi punto es, eso es un ejercicio empírico muy sencillo de hacer. Y la respuesta es, el hogar rico, con las exenciones de la canasta familiar, se ahorra 280.000 pesos al mes. Y el hogar pobre, con las exenciones de la canasta familiar, se ahorra algo así como 16.000 pesos. ¿Qué se les ocurre de política? Dada esa realidad, que es una realidad, eso no es filosofía, es realidad, ¿qué harían ustedes? ¿Qué propondrían? Es decir, yo lo que quiero es alejar el rombito del cuadrado. Ese es mi objetivo. Entonces, eximí la canasta familiar, mire a ver qué resultados de hoy.
Los ricos muertos de la risa con sus 280.000 pesos me los están mostrando así. Muchas gracias por el alivio tributario, aquí están 280.000. Sí, alivié en 16.000 al decil 1, pero esos 280.000 de pronto no estarían mejor en otro lado. Si lo que me interesa es separar el rombo del cuadrado, de pronto el bolsillo del decil 10 no es el mejor sitio para esos 280.000 pesos, digo yo. ¿Qué harían ustedes? Con diferentes tasas. Uy, a ver, diferentes tasas, Pero grabar toda la canasta familiar, pero con diferentes tasas. pero podemos disminuir el problema de pronto, pero los pobres, el decil 1 le va a decir, oiga, me tenía contento con mis 16.000 pesos, ahora solamente me está dando 12.000. Y el rico diría, bueno, 280.000, listo, tome sus 40.000. Disminuye el tamaño del problema, pero el problema esencial sí. ¿Quién dijo redistribuir? ¿Cómo? O sea, esos 100 pesos Sí. que se vayan a redistribuyen, o sea, se vayan a otra, se puedan financiar algún otro problema que tenga la sociedad. Por ejemplo, el consumo de la canasta familiar del decil 1. Si yo tengo un censo del decil 1 y del decil 2, por decir algo, y yo ya calculé cuánto se gasta el decil 1 y el decil 2 en canasta familiar, yo puedo llegar y decir, ¿sabe qué? Todo el mundo va a pagar el IVA sobre la canasta familiar. Los ricos hagan el favor y devuelven los 280.000 pesos y los tienen que devolver porque están pagando. Y esos 280.000, le digo a través del CISBEN, por ejemplo, ustedes no paguen es decir, paguen el IVA, pero aquí les estoy devolviendo la plata del IVA. ¿Sí? Le imputo cuánto son lo que usted se gasta y le devuelvo a usted ese dinero y de otro poquito. Porque los 280.000 me van a alcanzar de sobra para pagar los 16.000 que se estaban ahorrando en virtud de la excesión. Entonces, esa es una política que implicaría, vamos a gravar toda la canasta familiar y después vamos a usar el recaudo de esa canasta familiar con una asignación específica que es darle un subsidio monetario a la gente del decil 1. Esa es una política perfectamente razonable, no la hacemos en Colombia. Se ha propuesto, pero no se hace y se prefiere tener la exención y tiene un efecto de juntar, digámoslo así, el rombito con el cuadrado. ¿Por qué? Porque es una política regresiva en términos, digamos, absolutos. Incluso en términos de proporción del ingreso, tampoco es que sea muy progresiva esa exención que se tiene. Entonces, desde el punto de vista del impuesto de renta y desde el punto de vista del impuesto de IVA, tenemos una política tributaria que no es redistributiva. En un país como Bélgica, que baja a la mitad del Gini, todo el mundo paga impuestos. Ustedes vieron en la OECD, desde el momento en que tienen 0.5% del ingreso promedio del país, ya empiezan a pagar. Y ya cuando tienen 2 veces el ingreso promedio del país, están pagando tasas de 30% de impuesto de renta. Luego el gobierno con esos recursos los gasta, digamos, inmediatamente. Entonces, paga muy poquito la gente más pobre, o cero, pero la gente que ya tiene ingreso promedio está pagando 15%, la gente que tiene 2 veces el ingreso promedio 30% y así sucesivamente. Y esos recursos, eso hace que haya una enorme diferencia entre el Gini antes de impuestos y el Gini después de impuestos. En Bélgica, en Colombia no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto ya lo vimos. Y aquí tenemos la gráfica, digamos, que me parece más interesante. Aquí hay 4 países. Una barra mide cada país. La barra azul es Colombia. Entonces aquí tenemos en el lado izquierdo, empezando por la izquierda, tenemos los coeficientes Gini en diferentes países antes de cualquier política social y tributaria. Colombia entonces tenemos un coeficiente Gini de 0.54 antes de impuestos y transferencias. En un país como en América Latina en su conjunto tienen uno de 0.52, en el Reino Unido 0.52 y en la Unión Europea 0.46. Es el Gini antes de impuestos y transferencias. Comparemos a Colombia con la Unión Europea. 54 en Colombia, 46 en la Unión Europea. Esos son los Ginis.
Luego quitémosle, digamos, midamos el Gini después de que el gobierno hace todos los programas de transferencias directas monetarias a la ciudadanía. En la Unión Europea pasan de 0.36 a 0.31. Y después de impuestos indirectos, o sea el IVA, Colombia pasamos de 0.53 a 0.54, es decir, el IVA sí nos aparece como regresivo, nos deteriora un poquitico el Gini, pero en la Unión Europea también pasan de 0.31 a 0.34, o sea, el IVA es regresivo, devuelve un poquito el Gini la decisión de tener un IVA. ¿Cuál es la conclusión? Nosotros definitivamente no estamos usando para nada la política digamos, la política fiscal para tener objetivos redistributivos. No sé si haya preguntas, comentarios sobre esto. Ahora vamos a hablar, ahora sí, del tema del gasto. En 1979 se hace el primer estudio en Colombia, y les voy a mostrar los resultados porque son bien interesantes, y es Marcelo Zelosky hace un libro que se llama ¿Quién se beneficia del gasto público en Colombia? Es decir, ¿a quién beneficia el gasto público? Entonces él lo que hizo fue mirar encuestas de hogares, etcétera, y tratar de entender si el gasto público estaba beneficiando a la gente más pobre o a la gente más rica. Divide en 5 grupos de ingreso, o sea, en quintiles, si ustedes quieren, no son sino quintiles. El 20% más pobre, el siguiente 20%, el siguiente 20% y el 20% más rico. Y lo que encuentra es que si al quintil 1 le daban 100 pesos, por cada 100 pesos que le dan a los hogares del quintil 1, a los hogares del quintil 5 le dan 164. O sea, el gasto público en Colombia beneficia o es apropiado por el quintil 5 en 1.64 veces lo que se asigna al quintil 1. Estos son datos con cifras en un libro publicado en 1979 que usó cifras de 1974. O sea, 1974 es el primer estudio que se hace y ese es un poquito Entonces, yo les voy a hacer una afirmación. Esto es educación y salud. Gasto social es educación y salud. Les voy a hacer una afirmación. El gasto en educación y salud en Colombia es progresivo. ¿Falso o verdadero? Progresivo quiere decir más para los pobres, menos para los ricos. El gasto salud y educación. Totalizo. Todo el gasto en salud que hace el gobierno, todo el gasto en educación. Y luego Marcelo Zelosky lo que hace es mirar la encuesta de hogares, dividir los hogares en 5 grupos de ingreso y mirar a ver cuánto fue el beneficio hogar por hogar del gasto público en educación y salud. Conclusión, 1.6 veces más alto la plata que le va al quintil 5 es 1.6 veces la plata que le va al quintil 1. Por lo tanto es regresivo el gasto social en Colombia. Pero digamos, en cuenta los ingresos de cada quintil y ahí sí sería progresivo, porque el mayor porcentaje, o sea, el quintil más pobre está recibiendo mayor cantidad de dinero dado su ingreso. Pero digámoslo así, ¿eso qué tiene que ver con...? Yo soy el Estado, quiero redistribuir y tengo 100 pesos y decido gastarlo de una manera que es... O sea, que eso no me va a arreglar el Gini, porque el Gini no... yo ya tengo eso clasificado en 5 grupos de ingreso y ya tengo un Gini. Y si a ese Gini antes de la política de salud y educación lo calculo en 0.5 y luego implemento esta política de educación y salud, ¿qué le pasa al Gini? ¿Por qué? Porque las rentas, por así decirlo, de los más pobres están subiendo más que proporcionalmente que la de los más ricos. Independientemente que se les... Pero digamos que el ingreso fuera... entiendo lo que está diciendo, pero lo que yo ya hice fue dividir en los 5 grupos de ingreso. Ya sé cuántos hay en cada ingreso y mido el Gini. Y luego le doy 100 pesos y luego hago otra asignación de otro sobreingreso. Y le doy 100 al quintil 1, 117 al 2, 133 al 3 y 164 al 5. El Gini se me deteriora necesariamente. Necesariamente se deteriora, porque esto es como un ingreso adicional
digámoslo así, regresivo. Esos datos de 1974. Muchos años después, usando datos del año 2003, Lazo hizo un trabajo en el cual nuevamente divide los hogares de Colombia en 5 grupos y divide no solamente en educación y salud, en educación y salud, aquí ya mide educación, salud, pensiones, todo lo que es el gasto social en un sentido mucho más amplio que el de Zelosky. Utiliza los datos de la encuesta de calidad de vida del año 2003 y calcula, digámoslo así, de cada 100 pesos que se gasta el gobierno en política social, ¿cuánto va al quintil 1? Respuesta 17 pesos. ¿Cuánto va al quintil 5? 29 pesos. Nuevamente, el uso de los 100 pesos que el gobierno destinó a política social no es un uso que lo permita a uno ser optimista sobre sus efectos en el Gini. Estamos haciendo un gran esfuerzo para dar esos subsidios y lo que está pasando en Colombia, dice Lazo, con datos del año 2003, 30 años después de Marcelo Zelosky, encuentra más o menos lo mismo, el año 2003. Y ese es un año importante porque ya estamos a 10 años de la Constitución, ¿no? De que estrenamos la Constitución. Y seguimos con esta noción, digámoslo así, de que el gasto social tiene ese carácter regresivo bastante importante. Seguimos adelantando y hay otro estudio que lo hizo Jairo Núñez, lo publicó en el año 2010 y utiliza datos del año 2008, o sea, 5 años después del estudio de Lazo vuelve y lo hace. Y miren lo que pasa. En lugar de que le diera, comparemos a Lazo el trabajo de Lazo con el trabajo de Núñez. 17 pesos iban para el quintil 1, ahora van 13. Y 29 pesos iban para el quintil 5, ahora van 45 prácticamente. Entonces lo que pasó entre el 2003 y el 2008, usando exactamente las mismas bases y definiciones completamente consistentes la una con la otra, no es un efecto de definiciones ni nada de eso, es digamos una situación más regresiva con datos del 2008 que con datos del 2003. ¿Ok? Entonces, concluyendo esta parte de distribución del ingreso y poniendo las preguntas en términos de la clase anterior, y es, nosotros tenemos un problema económico en Colombia, lo juzgamos grave, definimos nuestra Constitución explícitamente diciendo que es un problema grave, y vemos que no hemos sido exitosos en combatir ese problema que vimos como grave durante 20 años. ¿Cuánto lleva la Constitución? 23 años. No hemos sido exitosos en hacer una mella significativa en eso. En parte por razones, digamos, que en el mundo entero están ocurriendo. La distribución del ingreso, digámoslo así, se ha deteriorado en los últimos años. Deteriorado quiere decir, el Gini ha tendido a subir en los últimos años en algunos países. En Estados Unidos está todo ese tema del 1% y el movimiento de rechazo al 1%. Entonces, la distribución del ingreso en Colombia no progresa desde la Constitución, en parte por fenómenos internacionales comunes a muchos países, pero en parte también importante porque nosotros no usamos las herramientas que están a nuestra disposición para avanzar en ese tema que juzgamos constitucionalmente muy grave. Es interesante la asimetría entre los objetivos que nos trazamos como sociedad y los resultados de una parte, que son muy pobres en materia de distribución de ingresos, y paralelo a eso, el mal uso o el no uso de las herramientas que tenemos a disposición para resolver el problema. Y eso me parece que nos refiere a la clase anterior, y es nosotros hemos tomado unas decisiones con base en ideas económicas, y lo interesante es tratar de esos hechos. Juzgamos que un problema es importante a nivel constitucional, decimos que vamos a tratar de solucionarlo, pasan 23 años y no lo hemos solucionado, y ni siquiera hay evidencia sólida de que estemos usando las herramientas que otros países utilizan con mucho más éxito que acá. Eso me parece a mí ilustra un problema, digamos, de coordinación social importante en Colombia, y que tenemos que pensar
en solucionar y tenemos que ofrecer soluciones. Yo diría que el principal problema, digámoslo así, es el hecho de que nosotros hay que ser realistas, digamos, el decil 1 no le interesa mucho a nadie. Digámoslo así, muchos de los resultados de Núñez, muchos de los resultados de Lasso y menos en la parte de los resultados de hace 30 años de Marcelo Zelosky se deben a dos gastos sociales específicos. Sí, esos resultados de que el gasto social es tan regresivo o que la gente más pudiente se apropia de un grueso del gasto social total, se debe básicamente a dos tipos de gasto social que parcialmente son revertidos por otro tipo de gastos, por dos tipos de gasto social sobre todo uno. Entonces las fuerzas, digamos, negativas que están produciendo el grueso de ese resultado, ¿cuáles piensan ustedes que son? ¿Cuáles son los rubros de gasto social altamente regresivo en Colombia y por qué existe? ¿Ah? Pensiones, clarísimo. Las pensiones en Colombia, digamos, acceso a pensión en Colombia va a tener 30% de la población. Siento comunicarles eso, pero eso es así. Además, a ustedes les va a tocar trabajar para mantener los viejos como yo. Porque, bueno, viejos como yo no, porque yo hice un ahorro individual, yo estoy en un ahorro individual, pero muchísima gente de mi generación está muy agradecida con ustedes porque ustedes van a terminar pagando impuestos para que les paguen las mesadas pensionales a los viejitos de ese momento. Enormemente regresivos son los subsidios de pensiones. Muchísimo de los impuestos que ustedes van a pagar para mantener viejitos se complementa, digámoslo, son subsidios, es decir, esos viejitos a su vez cuando eran jóvenes no aportaron lo que están recibiendo hoy en día, o sea, ustedes van a estar transfiriendo de manera pura unos subsidios a los viejitos. Y eso es enormemente regresivo, porque los viejitos que van a recibir sus impuestos son una minoría de todos los viejitos del país, porque solamente más o menos el 20% de la gente de mi generación puede aspirar a jubilarse. El otro 80% no le va a dar el ahorro ni le va a dar las condiciones para jubilarse. Ni por el sistema de prima media ni por el sistema de ahorro individual. Entonces es un primer rubro importantísimo, es impresionantemente regresivo el gasto en pensiones. Entonces ustedes dicen, bueno, si le damos tanta importancia constitucional a la equidad, uno puede alzar la mano y decir, quitemos los subsidios pensionales. ¿Qué creen que pasa? Es decir, es un debate realista en Colombia decir, proponer, mire, si queremos equidad, hagamos gasto público muy progresivo, es decir, démosle la plata preferentemente al quintil 1 en temas como educación preescolar, cosas de ese estilo, que son altamente progresivas, salud, cosas de ese estilo, y financiémoslo quitando y recortando drásticamente los subsidios pensionales. Todo el componente de subsidio de pensión desaparezcámoslo y pasemos toda esa plata a educación preescolar, que es de una rentabilidad social gigantesca. Ese debate no es, digamos, ni siquiera se ha dado en Colombia, pero refleja el hecho de que nosotros hemos decidido construir una sociedad que privilegia los subsidios pensionales a la equidad. No así en la Constitución, pero sí porque las pensiones, digamos, son elitistas en Colombia. En la Constitución decimos no nos gusta el elitismo, pero en la práctica defendemos una política elitista en grado extremo. Entonces, pensiones es una, sin duda. ¿Qué otra? Casi que igual de grande. ¿Créditos a quién? Pero eso es una decisión que no es del gobierno, eso es el banco, entrega una plata y la presta contra la plata de los ahorradores. Yo abro mi cuenta de ahorros en un banco, el dueño del banco, y usted va y pide un crédito de 100 pesos. Yo ahorré, digamos, el banco saca 90 de mi cuenta y le da a usted 90, y 10 del dueño y le da 10. Total, usted le debe al banco 100, y el banco me debe a mí 90, y el dueño se debe 10. Ahí no hay subsidio estatal. Que hubiera subsidio estatal sería, bueno, yo si usted le presta 100 pesos si usted me presta a mí 100 pesos banco, el gobierno le puede decir, bueno, si es para cosas chéveres como vivienda o algo así, yo le puedo dar un subsidio, pagar parte de los intereses, etc. Pero eso es muy pequeñito.
pero era por ahí la cosa, era que el gobierno ayude a pagar deudas de vivienda o de cosas de ese estilo. Ese es, digamos que ahí había un subsidio, digamos, ahí la idea es, hay un país que decide importar, decide bajar los aranceles. Hay un riesgo de que entren unos competidores a precios más bajos si no hay una modernización tecnológica. Entonces el gobierno dice, modernícense tecnológicamente y yo les doy créditos subsidiados. ¿Sí? Si usted va a un banco, le cobrarían 10% de interés. Si él lo hace con el programa le cobro 5%. Entonces yo le subsidio 5%. Eso puede haber regresividad sin duda, pero es muy pequeñito. ¿Sí? Y se contrarresta con subsidios, digamos, que da el gobierno a créditos que entregan los bancos a, por ejemplo, vivienda de interés social. El gobierno tiene un programa de subsidiar vivienda de interés social, que es vivienda, digámoslo así, de 40 millones de pesos o algo así, créditos para financiar esa vivienda, el gobierno los subsidia. Entonces se contrarrestan unos con otros. ¿Sí? Además los créditos generalmente, los de créditos de agroingreso seguro, hasta donde yo recuerdo, eran créditos a empresas. Entonces pasa lo mismo que con los impuestos. Es difícil saber, digamos, quién recibió directamente el subsidio, si es el dueño, si son los trabajadores, si son los consumidores. La incidencia no es tan fácil de deducir. Pero fuera de pensiones, ese tema es válido, el punto pequeño, pero hay uno muy grande, que es educación superior. Digámoslo así, que la plata que le mete el Estado a financiar universidades públicas, becas públicas, etcétera, etcétera, es altamente regresivo. Es decir, la gente de SIL 1 y 2 y 3 no son los que van a las universidades. Es decir, la gente de esos deciles no va tanto a las universidades. La gente del que está en las universidades está en de ingresos más altos que eso. Entonces el segundo rubro es la educación superior, y nuevamente, ¿qué puede hacer uno? Uno lo que puede hacer es proponer, mire, vamos a poner un sistema de financiación de mercado, inteligente de mercado, en el cual la gente que quiera estudiar y que sea aceptada en las universidades tenga acceso al crédito, a unos créditos, digámoslo así, en determinadas condiciones. ¿De dónde sale la plata para pagar esos créditos? Pues del retorno a educarse. Más o menos, cuando ustedes pasan por la universidad, incrementan en un 15% anual o algo así sus ingresos. Esos son los estudios de, ¿cómo se llama eso? De capital humano. La rentabilidad de la educación, para ponerlo en términos financieros, es del orden de 15% anual. Si ustedes les cobran una tasa, por 20 años, les cobran una tasa de interés del 5%, pues ustedes se ganaron 15, en valor presente es 15% por año, pueden traer a valor presente esos recursos por ir a la universidad, estamos hablando en promedio, ¿no? Y si les cobran 5 o 6 o 7 anual, ustedes de todas maneras están ganando ahí. Es como financiar una inversión en cualquier sector con un crédito parcialmente. Si la inversión es buena y genera los flujos de recursos, pues entonces uno puede pagar la deuda y salir bien. Entonces, si uno se inventa sistemas de financiar educación superior creativos, probablemente puede lograr un impacto al liberar esos recursos que se están usando para educación superior y decir, por ejemplo, yo no voy a dar más subsidios en educación superior, voy a dar los subsidios en educación preescolar. En educación preescolar, ahí sí que hay unos efectos impresionantes, pero impresionantes, es decir, los programas de seguimiento del gasto público en educación preescolar, niños de 3 y 4 años metidos en estos programas son niños que 5 años después, estos son evaluaciones de impacto que se han hecho, que 5 años después tienen significativamente mejor rendimiento escolar, son más altos, mejor nutridos, más abiertos, más creativos, menos violentos. O sea, es una cosa impresionante el resultado, y la propuesta sería ese, que sí es un efecto clarísimamente progresivo, porque esos niños hoy en día o se quedan en su casa o se quedan con una madre comunitaria sin demasiada preparación, digámoslo así,
pero no tienen el beneficio, digamos, del preescolar. Entonces una propuesta sería, quiten los subsidios en educación superior y métalos en educación preescolar. Debate que no hemos dado y debate que muestra, digámoslo así, que somos relativamente contradictorios a la hora de poner equidad en como mandato y como cosa que nos gusta, y a la hora de verdad tomar las decisiones necesarias para que eso sea así. Síntesis de lo que he dicho sobre distribución del ingreso. Por el lado de la distribución del ingreso hay varias preguntas que uno se debe hacer antes: consumo o ingreso, igualdad de oportunidades o igualdades de resultados, antes o después de impuestos. Todos son temas importantes, pero el hecho es que en Colombia es muy alta, y el hecho es que en Colombia no usamos las herramientas, y el hecho es que queremos usar las herramientas, o decimos constitucionalmente que deseamos usarlas, pero no las usamos. Tenemos una especie de paranoia, una especie de esquizofrenia mental colombiana, que es bastante interesante. Quiero pasar ahora al tema de salud. Quizás el de educación no voy a alcanzar, pero pasar al tema de salud. Cuando ustedes les tocan el tema de salud en Colombia, ¿cuál es la primera imagen que tienen? Se los pongo más sencillo. ¿Es buena o es mala la imagen? Mala. Unánime, pésima. Bueno, eso es lo que surgió de la Ley 100, que es posterior a la Constitución. Antes de la Ley 100 hubo un señor que se llamaba Morales, por allá de la CEPAL, que analizó cómo era el sistema de salud. Eso lo hace en 1997, es decir, la Ley 100 es de 1993, muy recién estrenada la Ley 100. Y dice, ¿cómo se caracteriza el sistema de salud de Colombia antes de la Ley 100? Y dice este señor de la CEPAL, es compleja la frase, muchas veces me cuesta trabajo entender cosas, pero lo que dice es que es tenaz. Dice, un esquema dicotómico, de carácter monopólico, desarticulado e ineficiente. Dicotómico quiere decir que hay un sistema privado al cual tiene acceso muy poquita gente, hay un seguro social al cual tiene acceso muy poquita gente, y red de caridad pública para el resto, que es el 80%. Dicotómico quiere decir de relativa buena calidad para el 20% y inexistente para el 80%, o de caridad, ¿sí? Monopólico quiere decir es el seguro social, el único que presta ese servicio, y es el seguro social es una institución monopólica porque no había otras entidades capaces de prestar el servicio, de asegurar y prestar el servicio. Desarticulado quiere decir que había redes departamentales desarticuladas de las redes nacionales, la red privada totalmente desarticulada de la red pública, se duplicaban funciones, etcétera, etcétera, y ineficiente. Es decir, gastaba mucho más de lo que debería estar gastando si fuera eficiente, es decir, despilfarrador. En el que por un lado existía un sistema de seguridad social para aquellas personas vinculadas al sector productivo formal, o sea, el 22% de la población, atendida por un prestador único que era el Seguro Social, y por otro lado el sistema público, teóricamente dirigido a prestar servicios de salud al resto de la población, que apenas alcanzaba a cubrir de manera muy limitada el 40%. Esas eran la red pública, que era básicamente entidades de caridad pública. Entonces básicamente había un instituto estatal prestando un servicio al que le llegaba al 22% de la población, una red pública que le llegaba muy mal al 40%, y digamos que el otro 38% aproximadamente, cero acceso a la salud. Ese era el sistema que teníamos. Seguro Social, obviamente, son públicamente conocidos los problemas que tuvo digámoslo así, de uso ineficiente de recursos, etcétera, etcétera. Pero ese es el sistema tal y como lo teníamos. Hoy en día, más o menos hacia el año 2010, nosotros tenemos un gasto en salud que no es bajito. Fíjense ustedes que aquí lo que tenemos es el PIB per cápita en el eje horizontal, o sea, aquí estamos nosotros, tenemos más o menos $10.000 per cápita, y aquí en el eje vertical está cuánto del PIB, cuánto de nuestro ingreso nos gastamos en salud. Entonces fíjense ustedes que para tener $10.000 per cápita nos gastamos cerca de 8% del PIB, y mire con quién somos comparables, con países que tienen 25.000, con España que tiene 30.000, Noruega que tiene pues 55.000, o sea, estamos en un rango
anda por acá y estamos en un rango en el que nos superan desde luego Francia, Estados Unidos, ni se diga, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, muchos nos superan, pero la franja en la que estamos es una franja que sugiere que es válido decir, en Colombia no estamos gastando chichiguas, pues en salud nos estamos gastando un 8% del PIB. De ese 8% del PIB, una proporción gigantesca, más o menos un 85%, son recursos públicos y un 15% son recursos privados. Eso es muy diferente a un país como Singapur, donde el grueso del gasto que hace Singapur en salud es privado. Allá tienen un sistema que nosotros no tenemos, de ahorro forzoso para la salud, tal y como nosotros tenemos ahorros forzosos para pensiones, ellos tienen ahorros forzosos para vivienda y para salud. Entonces cada ciudadano de Singapur forzosamente tiene que poner el 20% de sus ingresos, o estoy inventando el 20%, en un fondo de salud, y cada vez que se enferma, su primer fuente de recursos para atender su enfermedad son los recursos de su ahorro. Y adicional a eso tiene un aseguramiento, tiene que pagar una cuota de aseguramiento. Nosotros en Colombia, entonces no nos gastamos poquito, lo gastamos fundamentalmente por la vía del gasto público, y los dineros que llaman de bolsillo, la plata de bolsillo, es de las más bajas del mundo. Es decir, cuando nosotros los colombianos nos enfermamos, básicamente no sacamos mucha plata del bolsillo, somos atendidos, digámoslo así, fundamentalmente con recursos públicos, y eso se debe, digamos, a cómo estamos estructurados en términos de salud. Les quiero contar un poco la manera como funciona el sistema, las decisiones que se tomaron y las alternativas que hay. Ustedes todos unánimemente dijeron, la imagen es mala, pero les quiero mostrar algunos de los resultados que ha habido respecto de ese esquema que narraba Morales en el año 97, recién estrenada la Ley 100, y lo que tenemos hoy en día y los desafíos que nos enfrentan, pero también las decisiones y el tipo de razonamiento económico que hemos tenido al diseñar nuestro sistema. La Ley 100 lo que hace es decir, mire, el sistema de salud de Colombia es un desastre. 22% de la población en un sistema medianamente bueno de cobertura, medianamente bueno desde el punto de vista del servicio, pero pésimo desde el punto de vista del uso de recursos, es inaceptable. Vamos a cambiar eso, queremos un sistema en el cual el 100% de la población tenga acceso a los servicios de salud, y eso es lo que queremos hacer. Sale la Ley 100. La Ley 100 opta por un camino que es el camino del aseguramiento. Entonces lo que obliga a la Ley 100 a todos los colombianos es, de ahora en adelante es obligatorio estar asegurado, tener un seguro de salud. Y ese seguro de salud debe cubrir estos determinados siniestros, ¿sí? Y están especificados en un listado que se conoce como el Plan Obligatorio en Salud, el POS. El POS no es otra cosa que un listado de qué es lo que el seguro cubre. Y mientras tanto, esa cuota del seguro, que se llama la UPC, la unidad por capitación, es lo que cada ciudadano, cada persona en Colombia, ni siquiera yo no sé si ciudadanos son menores de, yo no sé, cada persona, cada colombiano, cada colombiana tiene que aportarle anualmente al sistema del orden de 650.000 pesos anualmente. Eso es la UPC. Y esos 650.000 aportados por cada uno de los colombianos debe servir para financiar la prestación del servicio del POS y la administración, pues, del sistema, y que eso funcione. Esas aseguradoras, que son las EPS, a su vez contratan o tienen contratos de prestación de servicios con diferentes entidades prestadoras del servicio. Las EPS son las aseguradoras, reciben la UPC, digámoslo así, de sus afiliados, y administran, y esos recursos son los que utilizan para pagar los servicios que a su vez prestan los médicos, las enfermeras, los hospitales, las clínicas, etc. Y así se diseñó el sistema. Entonces, fíjense que en Estados Unidos el presidente Obama está pasó una ley que se parece mucho, que es, de ahora en adelante será obligatorio afiliarse a un servicio de salud. Y eso no fue de buen recibo. A nosotros los colombianos es obligatorio meterse tener un seguro de salud, y a nosotros nos pareció buenísimo.
Segunda característica de nuestro sistema, hombre, nosotros somos un país que no tiene, le metemos 8% del PIB a la salud, pero es un PIB chiquito. Entonces, la plata que tenemos no es mucha, entonces tenemos que ver a ver cómo diseñamos un POS que sea consistente con nuestras posibilidades de pagar. Es decir, no podemos tener en el POS, desgraciadamente, coberturas para casos demasiado excepcionales en la sociedad y costosísimos, porque digamos, al prestar un servicio que requiere una persona y prestarlo con los dineros de la UPC, descalabra el sistema, descalabra se descuadran las fuentes y los usos, por decirlo de alguna manera. De alguna manera. Entonces, nuestro sistema de salud se basa en el esquema de aseguramiento. El esquema de aseguramiento ha logrado cosas importantes. Aquí tienen un gráfico, desafortunadamente solo hasta el 2005, el trabajo es del año 2007. Es un trabajo que se llama, ¿cómo es que se llama? Es de la Fundación Corona. Si quieren buscarlo, me ponen un mail y yo les digo, se llama Desafíos de la Salud o algo así, Fundación Corona, año 2007. Y hicieron un trabajo muy interesante basado en la encuesta de calidad de vida. La encuesta de calidad de vida es, digámoslo así, una encuesta que se hace anualmente en el país y le preguntan a la gente, a los hogares, aspectos relacionados con su vida diaria. Si tiene televisión, si no tiene televisión, si tiene nevera, si no tiene nevera, si cuántas veces fue al médico, si se siente enfermo, qué hizo, qué tipo de enfermedades tiene, qué tipo de drogas usa, cosas de ese estilo. Entonces, en la encuesta de calidad de vida, una de las preguntas permitía entender si están o no están metidos en un programa de salud el hogar al cual le estoy preguntando. ¿Es usted afiliado a un sistema de salud? Entonces aquí tenemos tres líneas, una grisecita, una con cuadrados y una con triángulos. Cada una de esas líneas es digámoslo así, un determinado año. Y en el eje horizontal lo que tengo son los 5 quintiles que hemos usado toda la clase de hoy. Quintil 1, quintil 2. La primera línea es el año 1995, recién estrenada la ley 100. Entonces aquí el quintil 1 tenía una afiliación prácticamente de cero al sistema de salud. El quintil 5 tenía una afiliación más o menos del 60% al sistema de salud. Eso es en el año 1995. Siguiente observación es el año 2000 y fíjense el salto que da la afiliación en el quintil 1, pasa de algo muy cercano a cero al 50%, el quintil 5 pasa del 60 al 70%, ya en el 2005 el quintil 1 se acerca al 60% y el quintil 5 ya está cerca del 90%. Desgraciadamente no tengo los datos del año 2010, pero estoy seguro que pues yo llevo molestando a la gente que hizo ese trabajo permanentemente desde el año 2010 para que actualicen el trabajo, lo cual me contestan, bueno, páguenos usted el estudio, a lo cual me quedo callado. Pero básicamente es un trabajo que usan la encuesta de calidad de vida, dividen en quintiles y utilizan la pregunta. Alguno de ustedes que se interese en eso podría hacer un gran aporte poniéndole al 2010 esa cuestión. Por ejemplo, para una tesis o algo así, digo yo. Fíjense, aquí tengo, desgraciadamente, no lo tengo por quintiles del ingreso, pero les quería dar una idea de cómo ha evolucionado la cobertura. Aquí está la primera columna en el año 2000, más o menos había 33% de la población estaba en el régimen contributivo, 22% en el subsidiado y 44% no tenía afiliación, ninguna, en el año 2000, que es uno de los puntos de la muestra. Este 44% fue el que vimos en el año 2000 dividido por quintiles. Eso en el año 2006 había bajado a 25.9 y este es el año 2012 en el cual está en el orden del 3.6. O sea, 44, 25 y 3.6. ¿Qué nos dice eso? Yo no estoy diciendo, digamos, nada sobre si el régimen contributivo o el régimen subsidiado. Lo que está diciendo es que básicamente entre el 2006 y el 2012, o sea, en el 2012 ya prácticamente toda la población colombiana está afiliada al sistema de salud. Entonces la ley 100 tiene un logro importante.
el efecto de las afiliaciones al sistema de salud sobre la salubridad de la gente es impresionante también. En la misma encuesta de calidad de vida, en el año 2000 hay una pregunta hay dos preguntas importantes. Primera pregunta importante es, le dicen en este hogar, ¿ha habido alguien que se haya sentido enfermo, que haya estado enfermo en las últimas par de semanas? Sí, 70%, no me acuerdo la respuesta. Pero, ¿y qué hicieron? Y entre las alternativas es, pues, ir al médico. En el año 2000, en el año 1990, esa respuesta era algo así como el 15%. Hoy en día es algo así como el 80%. Entonces, primer dato, la gente sí está ha radicalmente modificado su comportamiento cuando se siente enfermo. Y la segunda pregunta es, ¿cuántas proporción de los partos en Colombia se atienden por un profesional de la salud y cuántos por no? En el año 1990 era 45-65, es decir, 45% eran profesionales, 65 no profesionales. Hoy en día es 95-5, es decir, un segundo indicador de que las cosas han cambiado. Bueno, se nos está acabando, se nos acabó el tiempo y yo tenía mucha más cosa para decir. No voy a poder llegar a lo de educación de ninguna manera. Entonces quiero simplemente un minuto para sintetizar los diferentes subcapítulos que hemos visto. Historia del pensamiento económico y economía colombiana, difícil mezcla. Lo que yo traté de hacer fue ofrecer un marco comparativo, digamos, entre maneras de ver el proceso de desarrollo, con base en ideas, digamos, de economía. Aproveché algunas hechos que se observan en la economía internacional desde digamos, comienzos del capitalismo, desde mediados del siglo XIX, cuando se inaugura, pues, el crecimiento económico. Les mostré cómo ese crecimiento económico se asocia con mejoras en calidad de vida incuestionablemente, aunque obviamente también les mostré razones por las cuales tienen que tener conciencia de las limitaciones que tiene el PIB como indicador de calidad de vida. Estudiamos con algún cuidado 4 hechos que me parecían interesantes y llegamos a una conclusión en la cual, digámoslo así, el crecimiento en un país como Colombia debe partir, y el progreso social, por lo tanto, debe partir de una decisión social de apropiarse, como lo han hecho otros países, lo que yo llamaba externalidades del proceso de crecimiento del país líder. Buenas maneras de hacerlo es a través del comercio internacional, migraciones, etcétera, etcétera. Luego pasamos a mirar la discusión en términos del debate colombiano. Les mostré lo interesante que fue el 9 de abril en Bogotá, que no solamente hubo un despelote por el asesinato de un líder importantísimo, sino que también se empezaron a diseñar, digamos, dos institucionalidades. Una, la planeación nacional, todo basado en las ideas digamos, en el tipo de ideas que Myrdal defendía y por el cual se ganó el Nobel, y otra muchísimo menos influyente en nuestro desarrollo, representado por ese libro estupendo de don Hernán Chavarría, que les recomiendo seriamente que se lean. Luego pasamos a discutir los temas colombianos, en los cuales en distribución del ingreso lo que yo les afirmo y les digo y les machaco es porque un país que toma la decisión de que la desigualdad es mala, lo define constitucionalmente, se hiere cada vez que le dicen que el Gini es alto en Colombia, toma decisiones de política en dos casos. Yo les hubiera podido citar muchos más, en el caso tributario y en el caso de gasto público social, que van en contravía de eso, de esa realidad. ¿Cuáles son los argumentos sociológicos, políticos, hasta psicológicos que explican que tengamos esa asimetría en la manera de ver las cosas? En el caso de salud, lo que les quería decir, digamos, en ese momento era, de la mala imagen que ustedes tienen del sistema, quería devolverlos a lo que había antes, plantearles que lo que ha sucedido en salud es, los cambios en los resultados son bien importantes, y también les quería hablar de los problemas. Los problemas, como yo los veo, son básicamente de asimetrías entre el POS y la UPC, es decir, las fuentes y los usos no están cuadrando, y quería discutir con ustedes maneras de que cuadrara, pero no nos alcanzó el tiempo. Y en educación lo que les quería decir era básicamente resultados de algunos trabajos recientes que se han hecho, que los pueden mirar, los resultados de la prueba PISA, que están en la página de la OSD, ponen OSD PISA, y ahí están todos los resultados. Pueden mirar el caso de Colombia,
que es bien interesante, y les iba a mostrar también los trabajos de la misión, de una misión que hubo en Planeación Nacional justamente, sobre temas de movilidad social. 3 trabajos de ahí son sobre educación, uno es preescolar, uno es educación media y otro sobre educación superior, y el último es un documento de la Fundación Compartir, que también lo pueden conseguir en la página web de la Fundación, que se llama Hacia la Excelencia Educativa. Hacia la Excelencia Educativa, donde tienen un análisis, digámoslo así, de los problemas que tiene la educación. Con eso era lo que les iba a hablar, y las discusiones de por qué no tomamos las decisiones de mejorar unas y otras cosas. Bueno, se me acabó la gasolina además del tiempo, y les agradezco mucho la atención, un gusto haber estado acá, y bueno, les voy a enviar la presentación con los links, etcétera, para que los que estén interesados puedan trabajar los diferentes gráficos, documentos, etcétera. Y no se les olvide que si quieren hacer una buena tesis en salud, hagan con la encuesta de calidad de vida una actualización de esas curvas, que sería un trabajo bien interesante. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias.